Les saluda Giovanni Dufer desde la ciudad de Nueva York con un programa de lasallistas en el mundo. Esta semana nos trasladamos hasta México, donde vamos a conversar con Juan Carlos Huitrado Treviño. Lo dije correcto, ¿verdad? Perfectamente. Ok. Juan Carlos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y vamos a conversar un poquito de ti esta noche. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz, feliz. Siempre es un gusto encontrarse con lasallistas y justamente como conversábamos hace un momento, pues la tecnología nos permite hacer esa magia que antes no era posible. Entonces estoy muy contento de estar aquí contigo y con los que nos puedan ver y escuchar. Muchísimas gracias. Vamos a conocerte un poco en este programa, los que no te conocemos, y los que te conocen van a aprender un poquito más de ti. Esa es la idea. Gracias. Entonces, cuéntanos desde tu niñez, ¿dónde tú naciste y dónde estudiaste? Claro, mira, yo soy mexicano, soy de México. Yo nací en una ciudad del norte de mi país que se llama Torreón, en el estado de Coahuila, en el norte, como les mencionaba. Es una ciudad sumamente desértica, tal cual un desierto, con mucho calor y mucho frío en las respectivas épocas del año. Y yo estudié en el Instituto Francés de la Laguna, que es un colegio lasallista, un colegio antiquísimo, ya debes tener alrededor de 90 años, un colegio de mucha tradición, que en alguna época fue un internado lasallista. A mí no me tocó estar en el internado como tal, pero yo estudié ahí desde la primaria, luego la secundaria, preparatoria. Finalmente, me vine a Monterrey. Yo no soy de aquí de Monterrey, mi madre sí es de esta ciudad. Monterrey es una ciudad industrial al norte también de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y aquí pues llegué también a estudiar una parte de la universidad. La universidad la empecé a estudiar allá en Torreón también. Luego me cambié aquí a Monterrey y empecé aquí con mis estudios en psicología. Y bueno, al mismo tiempo que yo estudiaba psicología, trabajaba también en uno de los colegios lasallistas. Aquí en Monterrey hay 6 colegios lasallistas, son muy grandes, aquí son muy famosos, tienen muy buena reputación, como regularmente son los colegios lasallistas en el mundo. También en colegios antiquísimos de mucha tradición. Entonces yo participé trabajando en uno de estos y ahí estuve alrededor de 17 años. Entonces, pues esa es un poquito mi historia resumida, ¿no? Ok, muy bien. Pero estudiaste también en La Salle, ¿no? En la Universidad de La Salle. Sí, estuve un tiempo en la Universidad de La Salle. Aquí en Monterrey se llama Centro de Estudios Superiores La Salle. También hay una red de Universidad La Salle, pero la de Monterrey se llama Centro de Estudios Superiores La Salle. Ahí hice una maestría también en gestión educativa. Entonces siempre he estado muy cercano al mundo lasallista. Yo te comentaba hace un momento y eso me lo enseñó un hermano español que ya falleció. Ese hermano decía que uno nunca deja de ser lasallista y efectivamente uno siempre regresa donde fue feliz. Y yo fui extremadamente feliz en los centros lasallistas. Bueno, me alegra escuchar eso. Siempre es bueno recordar, ¿no? Nuestras épocas de estudios y mucho mejor si fueron en La Salle, porque la verdad es que creo que malo es que yo lo diga, pero como La Salle creo que no hay otro colegio en el mundo. No, claro, no hay, definitivo. Sí, míranos ahora, conversando México, Nueva York, con conexión en Ecuador, sin habernos conocido antes, pero solo por el hecho de tener un vínculo lasallista, somos hermanos en cualquier país que nos encontremos. Claro, Giovanni, y eso es cierto. Mira que de pronto uno viaja en el mundo. La vida nos ha permitido de repente transitar en algunos otros países y por esas cosas de la vida uno se encuentra con lasallistas y hay como un vínculo invisible, algo que nos une y ese carisma que nos hace sentir parte de una fraternidad y efectivamente pues esos valores lasallistas los hacemos vida. Así es, ok. Entonces cuéntanos un poquito de tus estudios. Me dices que te graduaste en psicología. Sí, yo estudié psicología, psicoanalítica, con ese enfoque psicoanalítico. La verdad es que yo estudié psicología pensando en dedicarme a la consulta clínica, tener un consultorio, dar terapias para niños, para adolescentes, que sí lo he hecho en la vida,
pero como yo vine, no sé cómo se diga de donde tú eres, pero aquí en México se les dice foráneos a las personas que migran a otra ciudad dentro del mismo país. Entonces, pues yo soy foráneo, yo no soy de aquí de Monterrey como lo señalé hace un momento, y pues eso implica ciertos gastos cuando uno sale de la familia. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en el colegio que se llama Regiomontano Country, pues me empecé a enamorar de la educación. Yo la verdad es que no pensaba dedicarme a nada que tuviera que ver con educación. Yo quería dedicarme a la clínica, trabajar en hospitales, en centros de salud mental, etcétera. Y para eso estudié psicología clínica psicoanalítica, pero al empezar a trabajar me empecé a dar cuenta y a recordar, porque finalmente uno recuerda también, yo tuve excelentes experiencias con hermanos lasallistas y con docentes que no eran hermanos lasallistas, y me empecé a enamorar de la educación. Entonces, pues decidí estudiar, cuando terminé la licenciatura, decidí estudiar una maestría que tenía que ver con gestión administrativa en la cuestión de educación. Y luego cada vez me empecé a meter más de lleno a la educación, me metieron a dar algunas clases, empecé a hacerme cargo de algunos grupos, ya no como psicólogo que atendía en una oficina del colegio, sino directamente con los alumnos. Y pues los alumnos te enamoran, te atrapan y te enganchan, y eso me pasó a mí. Entonces decidí estudiar educación. Empecé a estudiar también la carrera de educación, y poco a poco yo siempre digo que se iba comiendo la educación a la psicología, y aunque efectivamente nunca he dejado la psicología porque pues eso también forma parte de lo que yo quiero ser y de lo que me gusta, pero me empecé a dedicar mucho a la educación y empecé a trabajar también en otras universidades aquí mismo en Monterrey, y decidí estudiar otra maestría que tenía que ver ahora sí con la educación basada en competencias, en una universidad aquí es una red de universidades aquí en México que se llama Valle de México, Universidad del Valle de México. Y seguía trabajando en el colegio en las mañanas, trabajaba un poquito en las tardes y luego venía a una universidad a trabajar en las noches, y entre esos inters pues tenía algunas consultas psicológicas, ¿verdad? Tenía un consultorio. Pero luego pues me emocionaba más dando clases, aprendía más cosas, descubría nuevas formas de educar y de participar en la pedagogía. Y la verdad es que eso también es muy cierto, pues finalmente uno da clases pues no como los libros te dicen que des clase, sino como tus ejemplos te dijeron que había que dar clase. Entonces, mis ejemplos fueron maestros lasallistas de excelente valor pedagógico y de excelente valor humano. Entonces, pues decidí meterme a más cursos, estudiar algunos diplomados, certificaciones, y finalmente hice un doctorado en innovación educativa, que es mi último estudio hasta ahora. No sé si yo creo que no va a ser el último de mi vida, espero que no, pero eso es lo último que he hecho. He estudiado un doctorado, entonces ahorita soy doctor en innovación educativa. Podemos decir que hasta el momento. Hasta el momento, exacto. Hasta el momento. Mañana no sé todavía, pero hasta hoy sí. Ok. Entonces, ¿de qué se trata esta innovación educativa? Ya no tiene nada que ver con lo psicológico. No, más bien tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas, y fue como, pues, lo digo con mucho respeto en el tema de la pandemia, porque cuando yo termino de estudiar el doctorado, en eso empieza la pandemia. Entonces, yo terminé en el año 19, tú sabes, en el 20 empezamos el confinamiento. Entonces, mi doctorado tenía que ver, básicamente mi línea de investigación es cómo utilizar las tecnologías aplicadas en diferentes ambientes de aprendizaje, pero sin dejar de ser humanos. Es decir, muchas veces se ha confundido el hecho de que la tecnología nos deshumaniza, nos aleja, porque pues vemos que el chico está con su smartphone todo el tiempo y no convive con los demás, pero la verdad es que pues el mejor ejemplo lo tenemos tú y yo en este momento, ¿no? Que la tecnología nos está acercando, yo me encuentro sumamente feliz, y aquí en México pues es ya de noche, son las 8 de la noche, y cuando salga de esta entrevista me voy a ver muy feliz a mi casa. Entonces, la tecnología nos humaniza. Mi línea de investigación en este doctorado es cómo hacer para que la gente aprenda más y mejor utilizando las herramientas digitales, pero sin perder esta parte humana. Entonces, pues toda la investigación que yo había hecho, de pronto viene la pandemia y la pude aplicar perfectamente porque todos, sí o sí, teníamos que usar la tecnología. Entonces, pues desde el punto de vista intelectual, de conocimiento, para mí la pandemia fue muy interesante,
Por eso lo digo con mucho respeto, porque sé que la pandemia también para mucha gente fue muy dolorosa por pérdidas humanas, económicas, la pérdida del vínculo humano por el confinamiento. Pero hablando en el sentido estricto de lo académico, de lo profesional, del conocimiento, pues la pandemia me dio la oportunidad de poner en práctica muchas herramientas y muchos conocimientos que yo desarrollé en este doctorado. Oye, qué interesante porque es la primera vez que escucho esto. Lo que siempre escucho yo y creo que escuchamos todos, leemos todos en las redes sociales, es que la tecnología está acabando con la sociedad, con la familia, porque los niños ya están pegados al celular todo el tiempo en la cara, para comer, se comunican con los padres a través de los textos. O sea, siempre es el ataque a la tecnología como que es algo malo, algo dañino, algo negativo. Y tú vienes y me dices que estás estudiando o te graduaste en todo lo contrario, de probar que con la tecnología podemos seguir siendo humanos, que el calor de la familia puede continuar, que los niños pueden seguir su vida normal, pero también aprendiendo, porque tenemos que aprender todos, de cualquier edad que seamos, la tecnología, porque no nos podemos quedar atrás. O sea, me parece interesantísimo que hayas tocado este tema porque la verdad es, como te digo, todos los que van a ver este programa seguramente, aunque sea una vez, habrán escuchado algo negativo en contra de la tecnología en términos personal. Entonces, por favor, ahonda un poquito más en este tema. Haz la cuenta que estás dando una clase y en cosas de un punto de vista diferente al que hemos visto hasta hoy. Claro, mira, tú dices muchas cosas muy ciertas. Yo te voy a contar una experiencia. En una época de mi vida, yo migré a Sudamérica justamente trabajando con La Salle, pero de Sudamérica. Específicamente trabajaba en Venezuela y en Colombia, cuando no eran un solo distrito. Hoy ya se reacomodaron los distritos y ahora es el distrito norandino, pero antes solo era el distrito de Venezuela y otros distritos que había ahí en Colombia. Un muy buen ejemplo que yo siempre pongo en esto es que cuando yo me fui era alrededor del año 2005, de pronto las fechas se me mueven un poquito, pero creo que era 2005, 2006, y pues las llamadas telefónicas eran muy caras porque no había tanta desarrollo de tecnologías obviamente no había WhatsApp en esa época, el Facebook creo que apenas estaba saliendo, entonces usábamos Messenger para comunicarnos y el mejor ejemplo es que mis padres que viven en Torreón, ellos todavía siguen viviendo ahí en Torreón, pues nos comunicábamos por medio de la computadora, por medio de Messenger. No teníamos videollamadas porque pues no se acostumbraban ni teníamos las herramientas para hacerlo. Pero mi madre, que en este momento ella tiene 72 años, pues en ese entonces no usaba tecnología porque pues ella no creció con la tecnología. Pero ellos tuvieron que aprender si querían comunicarse conmigo de una manera más cotidiana, porque las llamadas de larga distancia pues eran muy onerosas y por lo tanto no era tan fácil hablar tanto tiempo. Entonces, para mí ese es un muy buen ejemplo de cómo la tecnología nos puede acercar a las personas. Es cierto que, como todo, las cosas tienen dos lados, tiene un blanco y tiene un negro, y que finalmente, pues como dice San Pablo, nada es malo, nada es bueno, sino no todo te conviene. Bueno, efectivamente, la tecnología tiene un lado negativo como cualquier otra cuestión, es decir, el mismo conocimiento, si yo me la paso leyendo en mi casa libros, 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 y por leer tantos libros no convivo con mi familia, pues el libro me deshumaniza, ¿verdad? Entonces, no es la tecnología la que nos deshumaniza, sino es el uso que ese humano, que esa persona le da a la tecnología. En mi caso, yo siempre pongo este ejemplo, me acercó a mis padres, me acercó a mis amigos que se quedaron aquí en México y pude haber hecho vínculos con mucha gente a través de Messenger y luego se desarrollaron otras herramientas. Entonces, mi línea de investigación pues es cómo desarrollar, por ejemplo, procesos educativos donde siempre estén inmersas las tecnologías, se llaman TIC, también tienen otros nombres, TICAD, etcétera, pero sin perder la parte humana. En este sentido, hay en inglés estas skills, hay hard skills, soft skills, y hay un tercer skills, que son las liberal skills, que se supone y que se entienden, esta parte humana
para no perder el contacto, que finalmente la tecnología es solo la herramienta, no es el fin, sino ¿quién va a operar la herramienta? Pues un humano comunicándose con otro humano, y a través de eso pues debemos acercarnos. Entonces, por supuesto que a mí me toca ver aquí en México, y supongo que donde tú vives también y en muchos lados, que uno va a un restaurante a la hora del almuerzo o a la cena, y los niños ahora tienen celulares y la tablet, etcétera. Y eso, pues, los papás están haciendo un mal uso de la tecnología, porque, pues, están haciendo que esos niños se enfrasquen en ese gadget. Pero también podría hacerse de otra manera, y educarlos de otra forma, y hacer que la tecnología sea eso, nada más un medio y no un fin. Entonces, eso es lo que yo estudio, y claro, me he encontrado con muchos detractores a este punto de vista, y que dicen que no se deberían usar tanto porque, bueno, uno pierde el contacto, pero pues es como exactamente como cualquier cosa, ¿verdad? Que tú te puedas enfrascar en eso, y que las cosas no por naturaleza son buenas o son malas, sino son buenas o malas en función de lo que nos proporcionan. Ok, o sea que podemos decir que sería el exceso del uso el que es malo, pero Sí. usarlo, por ejemplo, en este momento, como tú lo mencionaste, que nos estamos comunicando para hacer algo bueno, una unión que estamos haciendo con todas las lasallistas en el mundo, estamos usando la tecnología para un buen propósito. Exacto, claro, y hay quien la ha usado para cosas muy negativas, y no pondré ejemplos, pero tú y yo sabemos, y mucha gente lo sabe, que se ha utilizado para cosas perversas, pero también para cosas muy buenas, ¿verdad? Ahora, justamente con la pandemia, pues nos dimos cuenta que yo puedo tener contacto con conferencias y encuentros mundiales de jóvenes, y encuentros religiosos y de conocimiento, de no nada más religiosos, sino de cualquier campo de conocimiento que me puede hacer mejor persona a través de la tecnología, cosa que antes, pues definitivamente no era posible. Te voy a contar una anécdota porque lo acabo de recordar ahora que viene al caso para que veas que se sucede, pero que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo Claro. que no percibimos lo que está pasando. Te la voy a contar. Conocí una pareja de esposos de Suiza que tienen una empleada doméstica ecuatoriana. Yo soy ecuatoriano y por eso me contaron la historia. Esta señora crió a los tres hijos de esta pareja porque los dos siempre estaban trabajando. Entonces ella prácticamente los crió. Cuando los muchachos crecieron y les tocó salir de la casa para irse a la universidad, le compraron a la nana, la que los cuidaba, una laptop y le enseñaron a usar Skype para que se comunicara a ella mientras ellos estaban en la universidad, seguir el contacto. Claro. Y la misma madre me lo contaba muerta de la risa. Me decía, no me la compraron a mí, que soy la madre, se la compraron a ella porque ella los crió y la quieren como una madre, pero ella era feliz. Pero me dijo, le hicieron esto los chicos, le compraron la laptop a la empleada para poder seguir en contacto con ella. O sea, es un ejemplo hermoso que siempre me llamó la atención. Me gustó muchísimo el gesto de estos chicos y este es un ejemplo, ¿ah? De que la Exacto. se puede usar por amor, ¿no? Por el cariño que le tiene para seguir en contacto. Y Giovanni, así como tú tienes ese ejemplo y yo tengo el mío, seguramente hay cientos y miles de ejemplos más donde la tecnología nos ha acercado, y bueno, la tecnología pues nos ha abierto puertas para generar mejores conocimientos, más y mejores conocimientos, y pues la intención al generar mejores conocimientos en el mundo justamente es prestar un mejor servicio. El que podamos saber más, pues no, de ninguna manera tiene que ser en un sentido de vanagloria, y de decir ahora soy un doctor y ahora tengo un postdoctorado y tengo tantos títulos, sino que entre más sepamos, pues más compromiso tenemos con nuestra sociedad. Entonces, el hecho de la tecnología nos puede acercar. Y fíjate, ahorita me estoy acordando de otro ejemplo. De pronto yo siempre me he dado cuenta, no era tan consciente, pero ahora soy más consciente de eso, que a mí siempre la tecnología me ha gustado. Y cuando yo trabajaba, ya no trabajo en ese colegio que te mencionaba al principio, el Regiomontano Country, aquí en Monterrey. Yo era maestro de secundaria, no sé cómo se diga en tu país, no sé si se diga séptimo, octavo, noveno, o aquí decimos secundaria. Okay. Eh, entonces, hicimos una actividad donde teníamos que analizar cómo vivían los adolescentes, como mis adolescentes, en diferentes contextos del mundo. Pero entonces yo me di a la tarea de contactar colegios lasallistas
para que se escribieran cartas de papel, ¿verdad? Porque pues, también era la idea de que vieran cómo era ese mecanismo anterior, que ellos ya lo vivieron. Y luego empezamos a hacer videoconferencias que eran muy arcaicas, con muchas fallas, y hoy hay de repente fallas en aquel entonces mucho más. Pero empezamos a hacer vínculos con estudiantes de España, con estudiantes de Chicago, algunos de Latinoamérica que yo conocía porque fue después de que yo había estado en Latinoamérica, y los estudiantes, mis estudiantes y los de los otros países encantadísimos de cómo podían conectarse y cómo de verdad podían platicar como si fueran los mejores amigos del mundo. Y aquí compruebo dos cosas que hemos mencionado. Uno, que la tecnología nos puede acercar a los humanos y nos puede hacer mejores personas cuando nos comunicamos mejor con los demás. Y número dos, este sello lasallista que ellos, al darse cuenta que había otro muchacho lasallista que al principio orábamos con estas calculatorias lasallistas y terminábamos también con las mismas lasallistas y que ellos platicaban y sacaban sus escudos en el uniforme, etcétera, pues de verdad se sentían conectados como si fueran los mejores amigos de todo el mundo. Sé de algunos de ellos que sigo en contacto, esto fue hace como 10 años, sé que siguen en contacto algunos, uno fue a Chicago y pues se conocieron y bueno, todo a través de la tecnología. Entonces pues la tecnología puede ser tan buena como la queramos usar como tan mala, ¿no? Es como, pues es eso, es una herramienta, tú puedes con un martillo construir una casa de madera, pero también puedes dañar, ¿verdad? Y puedes pegar y puedes ocasionar ahí un dolor a alguna persona. Bueno, pues no es el martillo, es quien lo usa. Ahora cuéntanos un poquito más de tus experiencias como profesor. Me dices que estás contento, que eso es lo que tú prácticamente llegaste a descubrir con la práctica, que eso es lo que tú querías. ¿Qué ha sido lo más difícil en tu vida como maestro y qué es lo que más te ha dado alegría, satisfacción? Claro, mira, no sé cuál empezar. Yo creo que voy a empezar por lo más difícil para terminar con lo más bonito. Claro que sí. Lo más difícil, desde mi punto de vista, es que las juventudes en diferentes épocas, aunque el mundo da muchas vueltas y revoluciona muy rápido ahora, los jóvenes de ahora no son los mismos de hace 5 años, ni de hace 10, ni desde hace 15, ni cuando yo era joven, ni nada de esto, ¿no? Pero lo más difícil es que uno se enamora de estos chicos y los ve como parte de su familia y los cuidamos con ese celo que La Salle decía de, pues eres como su hermano mayor y tienes que cuidarlos. Entonces ellos se vuelven parte de uno, ¿no? Y el día a día uno tiene sentido por verlos, por trabajar con ellos y con ellas. Pero de repente te enteras, por ejemplo, pues estos chicos que empiezan a consumir drogas o que empiezan a cometer ciertas cuestiones o hacen mal uso de la sexualidad o que incluso empiezan a desviar sus caminos y empiezan a dañar a otros y que antes eso era muy esporádico, pero que hoy los vemos con más frecuencia, más frecuencia, más frecuencia y eso vuelve muy grave esta situación. Entonces, pues duele mucho enterarse cuando uno ve las noticias y ves cosas que pasan aquí en México y en otras partes, pero duele mucho más cuando te enteras que ese chico al que tú le diste clase, pues ahora hizo algo que no es correcto, ¿no? En muchos sentidos, el uso de drogas o algún ilícito o daño a alguna otra persona, porque pues ellos forman parte de uno y forman parte como de esta familia que se llama La Salle. Entonces, eso creo que es la parte más difícil, cuando uno se da cuenta. Cuando yo era maestro de secundaria, pues veía casos de drogas, los papás me hablaban y me decían, oye, fíjate que mi hijo lo descubrimos con esta sustancia, ¿qué podemos hacer? Entonces, duele, pues, no es tan, pues ellos forman parte de ti, entonces duele saber estas verdades. La parte muy bonita es que yo siempre he dicho que uno como docente es como un artista y es como una figura pública, ¿no? Uno empieza a salir a las calles y te encuentras en el cine, en el súper, en un museo y la gente te empieza a saludar. Y Monterrey es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, es grande. Entonces, aún así, pues te encuentras a mucha gente que te saluda
Y es muy, aquí decimos padre, que es muy bonito, muy chévere, creo que dicen ustedes, que te empiezan a platicar pues las cosas que han hecho en sus vidas, cómo ellos tomaron un rumbo y empezaron a crear su propia familia y te empiezan a decir particularmente hechos y dichos que uno hacía y decía y que ni siquiera uno se acuerda que lo dijo. Y de repente ellos te dicen, a mí siempre me han dicho, no me gusta que me digan profe ni maestro, siempre les digo que me digan por mi nombre y como mi nombre es Juan Carlos, pues me lo abrevian como JC y pues en estas tendencias de un poquito gringo, pues me dicen JC, ¿no? Entonces de repente me los encuentro en la calle y me dicen JC o profe JC, entonces me platican y me dicen, usted me enseñó un día esto y yo honestamente no me acuerdo, pero ahí es cuando uno dice, ¿qué responsabilidad tenemos? Que cualquier palabra, cualquier hecho, cualquier acto que a lo mejor para uno no era importante, justo eso fue importante en un momento específico de ese muchacho, de esa muchacha, y por alguna razón, yo honestamente también lo atribuyo, por supuesto, pues el Espíritu Santo que obra a través de nosotros y que nos dice qué palabras decir y que uno no se tiene que dar cuenta lo que uno hace. Lo que importa es que Dios actúa y esa palabra para ese chico le impactó, para esa chica le cambió la vida. Hay quien me ha dicho, y no, y de verdad no lo digo como un sentido de vanagloria de qué bueno soy o qué buena persona fui, sino todos los maestros lasallistas tenemos ese poder. Todos los maestros, aunque no sean lasallistas, tenemos ese poder de tocar corazones y es impresionante y eso te da mucha satisfacción que después de muchos años te digan, me acuerdo mucho que tú me decías esto y pues uno sonríe y dice, sí, es cierto, pero la verdad es que uno no se acuerda de tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las satisfacciones que te da este mundo, ¿no? Que aquí de repente vas a una oficina y te encuentras a alguien y te dice, usted me dio clase, profe, me dio en el colegio tal, y pues algunos cambian y cambian impresionantemente en lo físico y no los reconoces, otros como que siguen siendo iguales. Entonces de repente el que no lo reconoces te dice, sí, usted me dio y ya te acuerdas y te ayudan más y te tratan muy bien porque ellos también tienen ese mismo cariño que uno tenía hacia ellos. Entonces creo que esas son las cosas maravillosas que te da esta profesión. Qué bueno, gracias, gracias. Sí, hablando de este problema de la droga, porque tenemos que hablarlo porque ocurre no solo en México, sino aquí en los Estados Unidos muchísimo y en nuestros países de Latinoamérica también. Ahora, tú estás en Monterrey y mencionaste que es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Así es. ¿En esta ciudad hay mucho tráfico de droga entre Sí, Estados sí, Unidos? es una ciudad, Monterrey es una ciudad con mucho potencial económico. Después de la Ciudad de México, es la ciudad con mejor ingreso per cápita. De hecho, Monterrey es una zona metropolitana, está conformada por muchas ciudades. Y una de estas, San Pedro, es la ciudad con mayor riqueza de toda Latinoamérica. Entonces, pues tú sabes que la droga implica invertir dinero y por supuesto pues se vuelve un mercado importante para pues, los vendedores o los traficantes. Entonces, sí, desgraciadamente lo vemos más usual, lo vemos más común, desde pues el uso, bueno, de drogas lícitas, aunque los menores de edad son ilícitas, como el cigarro o el alcohol, pero lo vemos mucho más seguido y accidentes que han pasado. Yo he tenido exalumnos muy jóvenes que han fallecido a causa de accidentes por el uso de alcohol. Lamentablemente, algunas otras cuestiones que se han ido transformando, adicciones muy fuertes por otro tipo de drogas un poco más duras o mucho más duras. Y aquí hay mucho de eso, porque hay mucho dinero y porque estamos aquí a 2 horas en carretera de la frontera con Estados Unidos. Aquí está Texas a un costado. Entonces, aquí pasa mucho migrante, hay cárteles de droga. Entonces, es una situación compleja que vivimos aquí en Monterrey, pero que como bien lo mencionas, pues desgraciadamente es en todos lados del mundo. Uno se nota más, otro se nota menos, pero sí lo vemos más común en los estudiantes. Antes no era tan común y hoy lo vemos mucho. También creo que esta parte de las familias, cómo las familias han perdido
pues el enfoque o han perdido esa misión que tienen como familia de acompañar a los adolescentes, de platicar con ellos, de que los padres sean los aliados de estos hijos, de estos adolescentes y pues los papás enfrascados también, pues en el mundo tú sabes que ahora hay que trabajar más para tener lo mismo, que la economía no ayuda mucho, entonces pues estos chavos, estas chavas crecen solas pues crecen como pueden, siendo aconsejados, si se puede decir, por quien sea y por lo que sea. Entonces sí tenemos un problema muy, muy serio aquí en Monterrey. Ok, eso quería aclarar porque tenía la impresión de que esa la situación allá en vista de que están cerca con la frontera con los Estados Unidos y lamentablemente pues los jóvenes que no tienen experiencia son los que primero caen en el vicio de la droga, ¿no? Muy lamentable. Esperemos que en algún momento se pueda mejorar la situación y se pueda resolver también para Claro, a sí, ver. exacto. Perdón la interrupción. Aquí, la vida aquí en Monterrey es que podemos ir a Estados Unidos y la gente va de compras a las ciudades fronterizas del lado de Texas y aquí hay una isla del lado de Texas muy cercana a Monterrey. Entonces, muchos de nuestros adolescentes pasan y allá consiguen otras drogas que ahí es más fácil conseguirlas de aquel lado y entonces de verdad que es muy, muy complejo esta situación, pero pues nada, yo creo que son los retos de los tiempos que el mundo nos pide pues uno como docente no nada más se prepara para enseñar matemáticas y lengua o ciencias, sino uno también se prepara para formar personas y eso yo creo que es la principal misión que tenemos. Y para ti especialmente que también estudiaste psicología, o sea, Exacto. creo que te ayudó eso mucho también para prepararte ahora para lo que eres ahora. Sí, claro, y fíjate que esto es muy interesante porque aunque pues uno no se convierte en terapeuta en el salón de clases, pero hay muchas herramientas psicológicas que te hacen que sea más fácil conectarte con ellos y que puedas leer sus signos de la cara, su cuerpo y que puedas saber si alguien tiene algún conflicto. A nosotros nos entrenan para tener algo que nosotros llamamos ese ojo clínico, entonces pues sabemos si el Giovanni que viene hoy, pues a lo mejor mañana viene caminando de una manera diferente y entonces uno prende ciertas alertas. Entonces eso te lo da la psicología, ¿verdad? También estas herramientas científicas que en mi caso pues me proporcionan mucha ayuda. Ah, muchísimo, tienes esa ventaja tú, que es buenísimo. Exacto. ¿Te gusta viajar? Mucho. Me acabo de enterar que acabas de regresar de la ciudad de la luz, de París, en Francia. ¿Qué hacías por allá? Cuéntanos. Bueno, mira, fue un viaje mixto, fue trabajo y placer. Primero llegué a España, donde estuve trabajando con algunos colegas que trabajan en el sector educativo, pero del lado de tecnologías, investigadores que están trabajando en diferentes centros tecnológicos y que están proporcionando herramientas para que en Latinoamérica podamos trabajar esto que yo te he dicho al principio, que trabajamos con la tecnología. Entonces, pues me fui allá a España varios días antes de Semana Santa para trabajar con ellos en estas ramas de investigación, ver qué convenios podíamos hacer de compartir experiencias, tanto para ellos desde el aspecto latinoamericano que podamos compartir con ellos, pero también ellos, pues acercándonos a ciertas herramientas que ellos han diseñado del lado tecnológico. Entonces, ese fue el primer objetivo del viaje. Posteriormente, en esta parte, soy redundante en esto, pues me encontré, ya lo teníamos así pactado, con antiguos amigos que son lasallistas, particularmente de Venezuela y Colombia, que emigraron a Europa y se quedaron allá en España, otros en Francia. Entonces, pues algunos tenía 10 años de no verlos, otros unos 5, y finalmente nos encontramos ahí en Madrid, luego en Barcelona, y luego ya nos fuimos a Italia y a Francia. Entonces, la primera parte fue totalmente trabajo y la segunda parte totalmente placer, reencontrándonos, abrazándonos, estos lasallistas que, como te digo, son vínculos que se hacen en esta familia. Fue un viaje magnífico entonces. Magnífico, demasiado. ¿Cuál es tu ciudad preferida en Europa? Es difícil, es difícil. Ah, Soy un enamorado de la historia.
Me encanta la historia, la historia de México, que es buenísima. A lo mejor puede ser que cada quien diga lo mismo de la historia de su país, pero la mía me encanta. Pero también me encanta mucho el tema de, por ejemplo, de los romanos, de las antiguas civilizaciones. Entonces, pues mi ciudad favorita fue Roma. Juan Carlos, ha sido un placer haberte tenido esta noche. Yo sé que tú estás muy ocupado, no te quiero quitar más tiempo. Gracias por todas estas enseñanzas que nos has dado así rápidamente. Ha sido un gusto tocar este tema que, como te dije, me parece importantísimo. Qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que estás trabajando en eso, porque la tecnología, es verdad que, como dijimos, ya no podemos vivir sin la tecnología, sí, pero es importante también mantener el lado humano para no dejarnos seducir por ella, hacernos adictivos, ¿no? Porque hay muchas personas que se vuelven adictos a la tecnología, es como fumar o como el alcohol o como las drogas, entonces eso hay que controlarlo también. Así es. Sí, efectivamente, entonces, pues es eso, ¿no? Hay que nivelarlo y entender que es una herramienta y buscarle el lado positivo, que seguramente hay muchas cosas positivas que ya hemos nombrado y experimentado. Entonces, pues nada, Giovanni, la verdad es que para mí ha sido un gusto, un placer encontrarme contigo, conocerte por medio de esta tecnología. Estoy feliz de ver ahí detrás de ti esto que dice lasallistas en el mundo, es esta conexión increíble que tenemos los lasallistas y de verdad sentirnos una verdadera familia. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Que tengan buenas noches. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Con mucho orgullo le canto y lo expreso en mi canción, a quien me enseñó en la escuela y me dio la educación. Se merece mis respetos y toda mi admiración por la entrega y el esfuerzo que le da su vocación. Querido maestro, sembrador de la enseñanza, tu sabio conocimiento que combate la ignorancia. Querido maestro, el trabajo que realizas día con día hoy se refleja en muchos profesionistas. Sí, señor.